Hoy quiero hablarles sobre reflexología y neurociencias en el tratamiento del dolor crónico, comenzando por una pregunta. ¿Neurociencia o neurociencias? Seguramente verás que a veces hablamos en singular o plural, y esa ambigüedad se refiere a que la propia neurociencia es una conjunción de varias disciplinas. Es concretamente un conjunto de disciplinas científicas que se encargan de estudiar estructura, función, bases moleculares y patologías del sistema nervioso. Es decir, la neurociencia se encarga del estudio de los diferentes elementos que forman el sistema nervioso y de cómo esta interacción entre ellos constituyen las bases de nuestra conducta. Por lo tanto, en singular o plural es lo mismo. La cuestión es entender que son múltiples ríos que llegan a un mismo mar. Si no unimos las diferentes disciplinas, no podemos tener una perspectiva holística, global, de lo que es el sistema nervioso y, por tanto, es imposible que entendamos la riqueza y la complejidad de nuestro comportamiento humano, solo estudiando estructuras o solo estudiando patologías. Volviendo al tema del dolor, que de eso quiero hablarles hoy, porque justamente es a través de las neurociencias y de los últimos avances de las neurociencias que para mí o nosotros los reflexólogos que trabajamos de forma holística, todo va teniendo sentido. El dolor crónico es una de las patologías más frecuentes en la actualidad y quizás la más complicada de tratar debido a la escasa información disponible. Los pacientes que lo sufren viven limitados y buscan la ayuda de diversos profesionales de la salud, sin en muchos casos encontrar una solución. Veamos cuál es la definición de dolor. Según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión ística propia de un tejido orgánico real o potencial o que se describe como ocasionada por dicha lesión. Esta definición supuso en su momento un cambio con respecto a las anteriores al introducir dos nuevos conceptos. En primer lugar, considera que el dolor no es una experiencia puramente nociceptiva, sino que está integrada además por componentes emocionales y subjetivos. Y en segundo lugar, puede producirse sin causa que lo justifique. Esta es una actualización en realidad de la definición que tomó aproximadamente unos 40 años, esta actualización a la definición del dolor. Los criterios para clasificar el dolor son varios, ¿sí? Son muy variados, pero los principales son el dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo suele responder muy bien a la medicación y dura mientras se produce la reparación de los daños de los tejidos dañados. En cambio, el dolor crónico permanece aunque los tejidos se hayan reparado o puede permanecer en ausencia de daño en los tejidos y en muchos de estos casos la medicación ya no es eficaz. La diferenciación entre dolor agudo y crónico se realiza más que en función del factor tiempo. Se diferencia, digamos, en base a los distintos mecanismos fisiopatológicos que lo originan. El dolor persistente es una sensación desagradable en alguna parte del cuerpo y se caracteriza por tener determinados aspectos además del dolor. Tiene características propias y se percibe como destructivo, opresivo, y como es un dolor de larga duración, la emoción concomitante del paciente va a ser la ansiedad, la depresión y el deseo de que esto se termine. Y tiene ese pensamiento mágico, ¿no? De que haría cualquier cosa con tal que el dolor desaparezca. En condiciones normales, el dolor es una respuesta normal a lo que el cerebro considera una amenaza. Es una señal de alarma de que algo no funciona bien en el organismo para poder protegernos. Todos hemos experimentado alguna vez dolor, pero aproximadamente un 20% de la población presenta dolor persistente. El dolor normalmente es una señal de alerta que envía a nuestro cerebro para protegernos cuando nos exponemos a estímulos externos dolorosos como pueden ser golpes, quemaduras, fracturas. Y digamos que no es lo mismo daño que dolor.
Cuando hay daño en los tejidos, sí suele haber dolor, pero puede haber dolor sin que haya daño en los tejidos. Y para esto vamos a repasar de forma breve, vamos a ver cuáles son las vías de las vías del dolor, las vías de nocicepción del dolor. En los tejidos tenemos receptores para recoger distintos tipos de información. Entre ellos, hay unos específicos para la información dolorosa, y esa información llega a nuestro cerebro a través de la médula ósea. En nuestro cerebro existen unos filtros que, en función del alarmismo con que estemos viviendo la experiencia dolorosa, hacen que estos estímulos sean amplificados o atenuados, haciendo que finalmente vivamos una experiencia dolorosa de mayor o de menor intensidad. Tenemos unos mecanismos inhibitorios del dolor que parten desde el cerebro y que funcionan cuando la información que recibimos no la consideramos alarmantes. Estos mecanismos pueden hacer que las señales dolorosas no lleguen a nuestro cerebro. En la mayoría de los dolores persistentes existe lo que se denomina sensibilización central. Los centros que procesan la información dolorosa dejan de funcionar por diferentes causas como el estrés, la cultura, el sistema de pensamientos, creencias y emociones, y lo que nos han contado acerca del dolor. Se producen cambios en las estructuras cerebrales. Sí, en estos casos en los que los mecanismos del dolor dejan de funcionar y cuando esto se mantiene en el tiempo, se producen cambios en algunas de las estructuras de nuestro cerebro, haciendo que la experiencia dolorosa no cese y se intensifique incluso en ausencia de daño en los tejidos. Y el dolor está allí. El dolor está allí. El dolor es completamente real y en estos casos los medicamentos no pueden modificar los cambios que se produjeron en el cerebro, ni tampoco los pensamientos ni las emociones. En el caso del dolor crónico, esto es mucho más complejo. Es que lo provoca nuestro propio sistema nervioso, que funciona de forma anómala y confunde estímulos normales con dolorosos. Esto quiere decir que frente a estímulos que a priori no resultarían molestos, como la temperatura o el tacto, nuestro cerebro los percibe como dolorosos y por lo tanto el dolor pierde su función de alerta y protección. Y esto hace que se transforme en un dolor nocivo, un dolor que no es productivo, que es una enfermedad en sí misma, siendo una experiencia más profunda con una fuerte carga emocional y que puede llegar a interferir de manera importante en múltiples aspectos de la vida de la persona que lo sufre, a nivel psicológico y a nivel social. Los tejidos sanan, pero el sistema nervioso recuerda. Cuando hay daño en los tejidos sanan, pero el sistema nervioso recuerda. El dolor crónico o persistente se aprende por un mecanismo no consciente, por sensibilización, y se puede memorizar por neuroplasticidad, entendiendo que a veces el dolor puede persistir como resultado de esa sensibilización y no por el daño de un propio tejido. Con lo anteriormente planteado, podemos decir que el dolor es una respuesta que genera nuestro cerebro ante un estímulo que considera amenazante y, sin embargo, esta sensación muchas veces perdura en el tiempo, aun cuando su desencadenante haya desaparecido. La expresión de dolor conlleva la relación de todos los sistemas bioquímicos, neurofisiológicos y psíquicos de nuestro organismo, y a su vez está totalmente ligado al contexto sociocultural de las personas, influyendo por tanto sus valores y sus creencias. El paciente que tiene un dolor persistente o sensibilización central como consecuencia de estos cambios va a acabar teniendo pensamientos negativos, miedo al movimiento, dificultades para moverse con normalidad, miedo a llevar una vida normal y, en definitiva, una pérdida en la calidad de vida. Este círculo, que es el que Mosley describe a partir del año 2003 y que fue mejorado en el 2012, dice que una persona piensa
Lo que una persona piensa es directamente relacionado con el dolor que siente. Hay pacientes que en lugar de circular hacia el lado derecho, hacia el no temor, hacia la confrontación efectiva y hacia el proceso de recuperación, pueden caer en este círculo de catastrofización, de evitación del movimiento y con esto mismo conducirse a grados variables de discapacidad por el miedo a padecer ese dolor. Toda esta revolución en neurociencias que ha habido en estos últimos años ha sido el disparador del modelo biopsicosocial, que es el que influye la historia, el que incluye, ¿no?, la historia personal del paciente. En el modelo tradicional de enfermedad, de salud o de enfermedad, hay una causa que actúa directamente sobre la persona desencadenando los síntomas. Si se elimina la causa, se consigue que mejoren los síntomas y desaparezca el dolor. Y esto también es lo que ocurre con la mayoría de las enfermedades más comunes. En cambio, en el modelo biopsicosocial, aquí también existen unas causas desencadenantes, pero la respuesta del paciente se ve condicionada por factores psicológicos, personales, ambientales, sociales, familiares, laborales, y también puedo seguir nombrando, que modifican la expresión, haciéndolo irreconocible en relación a la causa que lo ha producido. En el modelo biopsicosocial, no es suficiente con tratar la causa o los síntomas, es necesario tener en cuenta y corregir todos los factores que están modificando la expresión de dolor en el paciente. Y con respecto a esta nueva forma de abordar el dolor, me viene a la mente una cita de Nazaret Castellanos en la que ella dice que estamos volviendo a un concepto mucho más humanista de la medicina y que no debemos olvidar que hay otros enfoques, hay otras miradas hacia el cuerpo humano. Y esto también tiene que ver con nosotros, ¿no? Se acerca mucho a lo que nosotros, los reflexólogos, ¿no? A cómo siempre trabajamos de manera integral, de manera holística, a diferencia de lo que ocurre muchas veces a nivel sanitario, que hoy por hoy los profesionales, no todos, sí, algunos profesionales, pero lo habitual es que solo le dediquen 20 minutos a la consulta y ese tiempo no alcanza para ver un poco más sobre la historia del paciente. Y la buena noticia es que el cerebro es una estructura que puede cambiar gracias a la plasticidad cerebral y si se percibe la información adecuada y los estímulos adecuados, la situación podría revertir y podríamos llegar a desensibilizar nuestro cerebro. El cerebro es un órgano con gran capacidad innata de cambio y de hecho lo está haciendo constantemente mediante su gran potencial neuroplástico, ¿no? Según las nuevas evidencias científicas aportadas por las neurociencias, las creencias y la conducta acerca del dolor son los verdaderos enemigos del dolor. Y aquí algunas citas, ¿no?, de quienes hicieron revolución, solo algunos, ¿no? En el caso de Ramachandran, que él dice que el dolor es una opinión cerebral sobre el estado de salud del organismo más que una simple respuesta refleja de una simple lesión. En el caso de Butler, el dolor va a existir cuando la evidencia creíble de peligro es mayor que la evidencia creíble de seguridad. Y en el caso de Laung, el dolor es un output multisistema activado por el cerebro en base a la percepción de amenaza, ¿no? Todo lo contrario al modelo de Descartes, donde se consideraba que el dolor era una señal que viajaba a través de los nervios al cerebro como un fenómeno pasivo, como un input, sino que es un proceso activo, ¿no?, generado en una parte de la periferia y en parte del sistema nervioso central y susceptible de cambios en relación con múltiples modificaciones neuronales. El dolor es un constructo de carácter somatosensitivo que se construye en base a la percepción de amenaza ambiental,
amenaza interna, problemas emocionales, problemas de carácter psicosocial, y que las herramientas de afrontamiento de este fenómeno que es el dolor depende de factores que son tanto ambientales de parte del terapeuta, de parte de la familia, de parte del entorno, ¿no? Pero también de factores personales de cada uno. ¿Qué quiero decir con esto? Que se requiere de educación para el dolor. Ya se ha visto que si se educa a las personas y por tanto a sus cerebros y se les explica cómo funciona la fisiopatología del dolor, eso ayuda a la comprensión del mismo y a la forma de abordarlo. Es lo que se conoce como educación en neurociencias. Y aquí vamos. Tanto el terapeuta como el paciente deben comprender la fisiología del dolor. Conocer cómo funcionan los mecanismos implicados en la experiencia dolorosa puede ayudar al paciente en su tratamiento, reduciendo ese significado amenazante y cambiando la forma de pensar en el dolor. Y sobre esto hay mucha evidencia y con esta nueva forma de abordar el dolor se ha avanzado mucho en el tratamiento de muchas patologías, como es el caso de la fibromialgia, por ejemplo, que está tal vez con lo que más tengo experiencia, ¿no? Cuando nos encontramos con estos pacientes donde hay un aumento de la sensibilidad central que condiciona a que haya una disminución del umbral de dolor. Estos pacientes con fibromialgia, que en su mayoría quedan atrapados en ese círculo vicioso de la catastrofización y del que les cuesta tanto salir, ¿no? De forma que, a ver, un estímulo cualquiera hace que lo perciban más doloroso de lo normal, incluso en algunos casos, un estímulo que no tendría que ser doloroso les provoca dolor, como es el roce de la ropa, como es el roce de las sábanas. Aquí en mi país, hace ya varios años, a nivel hospitalario, se está trabajando con este modelo, afortunadamente, no en todos los sectores, ¿no? Yo he participado allá por el año 2007, 2008 en el sector de reumatología, donde asistía a muchas charlas de educación como paciente, ¿no? Y allí aprendí la importancia de la educación del paciente y que la verdad que me ha sacado de ese lugar de catastrofización, reduciendo el significado amenazante. Y en aquellos años también se incluían las terapias complementarias al tratamiento médico como parte de las charlas de educación, ¿no? Que nosotros aquí llamamos calidad de vida. La educación en calidad de vida es una práctica que yo misma he comprobado en mi persona y que tal vez es por ello que hago tanto hincapié en la educación del paciente. Cuando experimentamos el dolor y cómo lo experimentamos depende primero de la percepción de amenaza y de las vías sensoriales y de problemas que tengan que ver con características culturales y de la red de apoyo que tenga la persona. Y de una manera, y de una cosa, digamos, muy importante que menciona Meslach en sus textos, ¿no? Creo que allá por el 2001, ¿no? Él decía que la percepción de autoeficacia, de alguna forma como la percepción de utilidad, el sentir el cumplimiento de rol para la persona, para el paciente, de alguna manera influye en la cantidad y la modalidad de dolor que la persona experimenta. Y aquí vemos algunas publicaciones, hay bastante documentación, hay muchísima investigación al respecto de esto, pero yo he notado que en realidad se hizo más resonante ahora, no por aquellos años, ¿no? Se hizo más resonante ahora que se está aplicando en el ámbito de la fisioterapia. Yo calculo, no sé si hace alrededor de 10 años aproximadamente es que se ha comenzado a aplicar y conversando con algunos kinesiólogos o fisioterapeutas,
aquí en mi país los llamamos kinesiólogos, varias veces me han comentado, digamos, que en algunas situaciones, en algunos casos, que se sentían como estancados, ¿no? En los tratamientos, en la evolución de los tratamientos, porque esto no estaba dentro de su formación académica y para acceder a ello debían hacer otro tipo de formaciones y que han comenzado a aplicar la educación en sus pacientes, ¿no? Y justamente me comentaban esto, ¿no? Lo asombradísimos del éxito que estaban teniendo en la evolución de los procesos de estos pacientes, incluyendo la educación del paciente, explicándoles los mecanismos del dolor y lo que iba sucediendo en sus cuerpos. En muchas enfermedades, en los síndromes de sensibilidad central, como es el caso de la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, la migraña y muchos más, solo se puede avanzar cuando el paciente toma ese rol activo. Y esto es primordial para superar el dolor persistente, porque en estos casos la medicación no alcanza. Y la mayoría de las veces los pacientes quieren que les den esa píldora mágica que no existe. Esta revolución en neurociencias nos permite incorporar nuevos enfoques a nuestra terapéutica. Entonces, la propuesta es educación del paciente y movimiento lento. Con respecto a la educación del paciente, consiste en proporcionar con un lenguaje simple información veraz y actualizada sobre el dolor. El objetivo es desmitificar el dolor, reducir el miedo y la ansiedad asociada al mismo, aumentar la confianza y el autocontrol del paciente y principalmente fomentar su participación activa en su autocuidado. Y el movimiento lento estimula la neurogénesis, ¿no? La neuroplasticidad y modula el dolor a través de la propiocepción y de la interocepción. Con estos avances también se habla que tenemos 7 sentidos. Los 5 que ya conocemos, ¿no? Los de la exterocepción, que son las sensaciones que recibimos de forma consciente y sobre las que tenemos cierto control. Y los 2 de los que no tenemos control. Con respecto, digamos, a los que no tenemos control, podemos hablar de la propiocepción, que es la información que le llega al cerebro de cómo está mi cuerpo por fuera, la postura, los gestos, las sensaciones que yo tengo a lo largo de mi cuerpo, y la interocepción, que es la percepción de las sensaciones viscerales, lo que siento dentro de mi cuerpo. Respecto a la propiocepción, que es la información que le llega al cerebro de cómo está mi cuerpo por fuera, eh, y nos dice que el movimiento lento y orientado genera un automasaje por dentro y aumenta la percepción de nuestro cuerpo. Con el movimiento lento se genera un calor en los músculos y ese calor es el oxígeno que está consumiendo y eso repercute en la representación cerebral. Al percibir los movimientos lentos, aumentan las ondas alfa en nuestro cerebro. Las ondas alfa no son un estado de relajación, como se dice, son un estado de aumento de la tensión y de la inhibición. Estas ondas aparecen cuando doy prioridad a algo relevante y freno lo irrelevante, digamos. Esto hace que se frenen todas las interferencias externas que nos estén llegando y cuando entra alfa en nuestro cerebro, estamos aumentando nuestra atención, obteniendo una atención plena. Algo parecido al mindfulness y no solo aumentan cuando trabajamos con movimientos lentos que persisten durante horas, sino que persisten durante horas en nuestro cerebro y por lo tanto produce una reorganización de nuestro cerebro. La propiocepción y la interocepción son los sentidos a los que el cerebro le va a dar más importancia.
Con respecto a la interocepción, no olvidemos que el nervio vago es el que lleva toda la información al cerebro del estado interno de mi cuerpo, lo cual es muy beneficioso estimularlo en cada una de nuestras sesiones, y hay muchas formas de trabajar el nervio vago. Y con respecto a la propiocepción, la sugerencia es incorporar el movimiento lento a la mayor cantidad de técnicas que nos lo permitan hacerlo, ¿no? Independientemente de las técnicas que utilicemos, ¿no? Como siempre digo en mis talleres, todas las técnicas sirven, con algunas tendremos resultados más inmediatos y con otras no tanto. Pero finalmente, los que les quiero decir después de esta introducción es que independientemente de la formación que cada uno de nosotros tenga, aprovechemos estos avances y que como terapeutas ampliemos nuestros conocimientos de anatomía, de fisiología, para luego poder transmitir a nuestros pacientes con un lenguaje claro y simple, porque es muy importante en el tratamiento del dolor educar al paciente para que tome ese rol activo, porque la mayoría de los dolores para la mayoría de los dolores persistentes no existe una píldora mágica. Y a cualquier técnica que utilicemos le agreguemos el movimiento lento, pausado, como una danza, para lograr esa atención plena, ¿no? De todas las sensaciones del cuerpo. Las sensaciones del cuerpo van antes que nuestra conciencia y nos debemos centrar en el sexto y en el séptimo sentido, en la propiocepción y en la interocepción, para poder escuchar los susurros antes de que sean un grito. Y si logramos que el paciente tome ese rol activo, vamos a poder hacerle ver que el cuerpo humano es un puzzle y si cambia una pieza, tiene que cambiar todo lo que está conectado. Muchas gracias.